estudiante de Nacha. La idea, esta charla es improvisada de una manera así que recolecté ahora hace media hora lo que tenía acá, lo que nos salió de la charla anterior. Básicamente voy a mostrar un pantallazo de lo que sería el desarrollo de videojuegos, particularmente una herramienta que es Blender, que es una herramienta de software Blender, modelado por animación 3D, Game Engine. Acá básicamente lo que voy a mostrar ahora es cómo se inicia, digamos, de alguna manera la conceptualización de un juego. Cuando ustedes piensen en un juego, si no tienen el concepto, directamente vale la pena arrancar. Arrancar a hacer prototipos o arrancar a hacer desarrollo de algo sin tener algo conceptual. Es como una pérdida de tiempo porque si ustedes arrancan el desarrollo y no tienen una especie de guión, es casi como hacer un material audiovisual. Por más buena que esté la programación, por más bueno que estén los modelos y la implementación, si no tienen un concepto, no sirve de nada. Entonces, lo primero que tienen que hacer es reunir al equipo técnico y no técnico, porque tiene que haber un equipo de arte conceptual y, vamos a decir, un estilo guionista que piense una idea. Después la implementación va a ser un plano, incluso si manejan alguna estética minimalista, por ejemplo como en Minecraft, algo así, pueden hacer una buena historia sin necesitar de recursos caros o un desarrollo muy exhaustivo y complejo. Entonces, más o menos esto sería el concepto de un juego que se llama Frankie. Así se arranca, se puede utilizar metodologías como brainstorming, tormenta de ideas, ese tipo de cosas. Y así se arranca con el arte conceptual, digamos. Para después tener algo un poco más pulido, como esto, que básicamente define la estética de lo que sería un juego. Y luego se hacen, esto se llama sketches, que son bocetos para definir la paleta de colores, etc. Esto es importante hacerlo porque de alguna manera esto se va a reflejar en código. Ustedes cuando implementen esto, lo van a implementar como textura en algún tipo de polígono, en una malla matemática, o si no también van a tener cosas primitivas de color de la placa de video o de programación a más bajo nivel. Entonces es importante definir esto en una instancia para tener un producto homogéneo al final. Bueno, básicamente se hace sketches y luego se tiene un producto ¿Ahí se escucha bien? Bueno, y acá también, fíjense que de alguna manera esto parece arte, pero de alguna manera tiene aspectos que después van a tener que ser implementados. Por ejemplo, como estos rayos de luz. Después de alguna manera esto va a ser un polígono o va a ser alguna primitiva matemática que va a estar en el entorno. Puede implementarlo como planos y con transparencias, o bueno, algunas primitivas de OpenGL más avanzadas ya permiten partículas como ser niebla o humo que te permiten hacer estas cosas. Y estas cosas técnicamente hay que pensarlas desde el concepto y no después ver cómo resolverlo. Bueno, después ya se va al modelo, digamos, que de alguna manera tiene todo ese concepto pensado, lo que hay en la paleta de colores, y esto ya es un render
final de cómo se vería el juego. Bueno, básicamente eso para que tengan una idea de cómo se arranca, que no es simplemente entrar a programar. Acá hay una pantalla. Y bueno, vamos a mostrar el entorno. Blender es una suite de diseño y animación 3D. Acá es un programa bajo GPL y básicamente lo que tiene es herramientas como para generar un modelo, para poder modelar, esculpir, darle la forma, digamos, a las primitivas geométricas y después poder un problema de driver de video. Ahora voy a mostrar un modelo un poquito más avanzado. Así nos ahorramos el paso. No voy a explicar mucho el Blender así como herramienta porque necesitaría mucho tiempo para eso. Pero básicamente lo que haces es modelar tu figura. Movemos el zombie que está hecha de polígonos. Acá se aplican conceptos que usted aprende de la facu, por ejemplo, como normales. Si ustedes tienen, por ejemplo, una malla donde una cara, donde el ángulo de una cara se sobrepone con la otra, a la hora de texturizar van a tener problemas. No sé si alguna vez vieron algún juego que ven se nota que hay un ángulo donde la textura no encaja, o hay pequeños errorcitos. O se acercan mucho y ven una forma muy plana. Bueno, entonces ese tipo de problemas son por las normales, por ejemplo, que aprenden en cálculo. Tienen problemas normales cuando dos caras están en un ángulo incorrecto, se sobreponen las normales y hay un error en el texturizado. Todo ese tipo de conceptos de geometría ustedes lo aplican al desarrollo del videojuego. También tienen que saber que para hacer un juego se necesita la menor cantidad de polígonos para que sea rápido. Entonces, a la hora de modelar tienen que tener en cuenta eso. A la hora de hacer su aplicativo. Sí, no me parece que levanta el botón derecho. ¿Te ve? Disculpen la cosa que salió todo así de... Bien. No tengo un problema de driver nomás. Cuando enchufé el protector se me arruinaron un par de cositas. El problema es que no tengo el mismo aspecto en esta computadora que en esa, entonces no estoy pudiendo seleccionar los puntos. Bueno, vamos a ver si... Ahí estoy manipulando de alguna manera la malla. Si pudiera seleccionar un punto, le agradaría el ojo, por ejemplo. Sí. Básicamente ahí estoy modificando el modelo. Y lo que tengo acá, ustedes ven que es una especie de esqueleto. Esto es lo que se denomina rig. De alguna manera hay que simular la parte estructural del modelo. En este caso, como es una persona, es un esqueleto parecido al humano. Y con esto yo le doy vida de alguna manera. Fíjense como acá están los ejes de coordenadas X y Z. Y bueno, de esta manera voy a dar vida a mi muñeco. Este zombie.
creo que tengo una Fíjense cómo el rig se mueve. En realidad la parte de animación no es tan compleja, lo que es complejo es hacer una animación que sea dentro de todo realista. Pero digamos que los conceptos no son tan complicados. Vos seleccionás, por ejemplo, el rig, esto se llama rig. Rig es el concepto de, vamos a decir, darle una estructura esqueletal al mundo. Ahora, esto se llama armature y cada huesito se llama bone, así la traducción literal en inglés. Y acá ponemos el modo pose, donde puedo manipular. Y acá, por ejemplo, si yo quiero animar esto, agrego un fotograma clave. Acá, por ejemplo, vamos a torcer esto un poco ahí. Agrego un fotograma clave con esta. Fíjense, tengo diferentes formas. Location significa hacer una traslación, digamos, de un punto a otro. Rotation es obviamente rotar. Scaling es poder escalar, porque si yo modifico el rig, lo escalo, va a cambiar también la estructura del modelo. Entonces, bueno, vamos a agregar una location. Y acá me agrega esta rayita amarilla, ¿ves? Esta rayita amarilla es para marcar ese punto de interpolación. Después me voy a la línea de tiempo acá. Roto un poquito esto. Le doy una location. Y no me da ni cinco de pelota, pero bueno, esa es la idea. La idea es marcar, fíjense, estos son los puntos de animación. Quería mostrar algo un poco más avanzado, que se llama Graph Editor, que es la forma en que se comporta. No sé si están viendo acá. Ahí ven. El Graph Editor sirve para de alguna manera darle una funcionalidad un poco más específica al movimiento. Fíjense la forma de la curva. La forma de la curva me va a decir cómo se comporta. Si yo, por ejemplo, hago que una pelota rebote, hasta, obviamente con la física y con la gravedad, que vaya picando cada vez menos, porque no va a tener un movimiento constante, va a picar cada vez menos hasta quedar estática. Voy a hacer una función como una serie numérica que va decayendo. ¿Se entiende? Entonces la forma de la curva va a ser esa. Voy a entrar a modificar estos parámetros y voy a hacer con ese tipo de curva voy a lograr ese movimiento. ¿Se entiende? O por ejemplo, si quiero hacer algo que vaya rebotando cada vez más fuerte, voy a hacer una serie que vaya creciendo, una exponencial. ¿Se entiende? Entonces, todos esos conceptos que usted aprende en la facultad son súper útiles para esas cosas. No es que está alejado. Bueno. Después podemos ver acá fíjense, esta es la parte de texturizado. Lo que hace básicamente es desglosar, vamos a decir, como si fuera cuando envolvemos un regalo, cuando envolvemos un muñequito, que tomamos el papel y lo desarmamos. Básicamente es eso lo que hace. Entonces, fíjense cómo tenemos acá las manos. Esto lo hace a través de unos algoritmos de generación que se llama V-AND-VAR, se llama la técnica, o mapeado V.
Y lo que hace justamente es desglosar. Y yo tengo que ir marcando los puntos que se llaman sims en Kotlin, los puntos donde se abre un poco más avanzado, y va a depender un poco de qué tipo de estructura geométrica tenga. Si tengo algo con bordes redondeados, voy a tener que usar un algoritmo para eso. Si tengo algo con puntas o con una escalera, por ejemplo, voy a usar otro algoritmo. Y después acá tengo, fíjense, voy pintándole el cuello acá, ¿ven? ¿Notan los cambios? Vamos a la cara. ¿Está? ¿Ven? La técnica de textura en los juegos es mediante web. Siempre trabajo con textura. Lo que pasa es que, bueno, salvo las últimas placas de video, con sistemas CUDA, etcétera, que tienen procesamiento por GPU, soportan un render como si fuera una película. ¿Vieron esas películas tipo Pixar o lo que sea? Ese tipo de películas lo que tienen es un render, vamos a decir que todo el material se procesa y se hace una imagen en 2D para hacer la secuencia. Y en cambio de esto es en tiempo real, entonces por eso tengo que trabajar con texturas y no poniéndole partículas y cosas que son más avanzadas, porque si no, no soportaría el motor de juegos. Ahora vamos a ver, fíjense, ahí podemos ver el rig solito. Bueno, ¿qué vamos a ver? Bueno, después de otro tipo de aplicaciones como ser realidad aumentada. ¿Todos saben lo que es realidad aumentada? ¿No? Bueno, realidad aumentada es de alguna manera simular una realidad física en un medio digital. Por ejemplo, si puedo tener un proyector acá y puedo estar acariciando un carrito digital proyectado, ¿se entiende? Se usa mucho, también se usa en los celulares. Hay muchos productos, por ejemplo, estás en una página de internet y mediante la cámara captura tu cara y vos podés estar al lado de, no sé, de un florero viéndote la pantalla. Ese tipo de reconocimiento, generalmente se hace con patrones. O yo estoy con el celular, por ejemplo, y tengo un patrón de imagen que casi siempre es blanco y negro, por ejemplo, al estilo código de barra, un código QR, y lo muestro y me veo en el celular con un dinosaurio en la mano, por ejemplo. Ese tipo de cosas. Creo que tengo un par de videitos por acá. No tengo, bueno, pero yo la otra vez hice un script para eso. Si ven, por ejemplo, lo que tiene Blender es que soporta escribir código en Python. En el Blender del 2.5 en adelante usa Python 3, si conocen este lenguaje de programación. Bueno, y básicamente lo que hace este script, que ven acá este pedacito de código, es encontrar un video dentro del entorno 3D. Fíjense que acá tengo el entorno 3D. El entorno 3D donde tengo un plano. Y acá yo tengo circuito P y suelto un video, Ahora puedo, por ejemplo, jugar con esa malla. Vamos a subir la malla. Fíjense cómo el video se adapta a la forma del modelo. Y a eso ahora vamos a un poquito más avanzado.
lo vamos a asignar a lógica. Lo que tiene Blender muy bueno es un set de herramientas que se llaman Logic Bricks o ladrillos lógicos, que lo que me hacen es, de una manera visual, poder darle algún tipo de funcionalidad al juego. Entonces yo acá voy a crear un movimiento a esto. Primero, tengo dividido en tres pilares fundamentales. Primero, los sensores. Los sensores son maneras en que yo interactúo con el juego. Un sensor puede ser una tecla de teclado, un clic del mouse, puede ser un script que me traiga, por ejemplo, imagínense, no sé, ponemos una báscula acá y cuando la gente sube a la báscula aparece un muñeco que crece según el peso. ¿Se entiende? Todo lo que ustedes se imaginen puede ser un sensor, todo lo que sea una entrada. Acá ponemos el sensor, le ponemos como keyboard, que es el teclado, y le asignamos la tecla. Acá, aquí, le pongo... si yo quiero ponerle, por ejemplo, cuando aprieto hacia arriba, ahí está, ¿ven? Okay. Up arrow significa la flecha hacia arriba. Pero le voy a poner, ahora le voy a poner always. Always significa que siempre va a hacer esto. Siempre va a estar haciendo la acción esta. El sensor es como seteado globalmente y es, mientras corra el juego va a estar haciendo algo. Después lo que tengo es un controlador, un controller que lo que hace es aplicar una lógica. Por ejemplo, si le pongo AND, puedo asociar teclas. No sé si alguien juega Street Fighter, por ejemplo, cuando hacer un combo, digamos, hacer una duque en el SQ, o abajo, adelante y tecla de piña. O cuando juegas, hacer una combinación de un combo, sirve para esas cosas. O puedes usar lógica OR, por ejemplo, para decir que sea o una tecla u otra, o el clic del mouse de otra acción, o la conexión de un dispositivo como un Kinect, o lo que se me ocurra. Y bueno, tengo las expresiones booleanas y lógicas, y después tiene Python, que tiene todo el poder de Python, de poder hacer una regla específica, de decir, bueno, no sé, si aprieto el espacio, andar, conectarte con un web server y autentificarte, andate hasta Japón a buscar un dato, volver y hacer lo que sea. Tiene ese potencial. Bueno, entonces conectamos acá y acá después al final tenemos el actuador, que en definitiva es qué va a responder el juego con toda esta acción. Primero hago el sensor, después pasa por un filtro que es el controller, y el actuador lo que va a hacer es la acción definitiva del juego. Como estoy seleccionando el plano de esto, al actuador le voy a decir que sea lo más visible hacer motion, que se mueva, que cuando yo ejecute el juego, él se mueva. Entonces uno, fíjense, la lógica acá, y el motion, tengo en locación, quiere decir que lo muevo en el eje X, o en el eje Y, o en el eje Z, o al mismo tiempo, quiero hacer un movimiento medio extraño, y el de rotación. Entonces vamos a rotar en X, vamos a rotar, esto está en grados, 10 grados, que todo el tiempo rote 10 grados. Y le damos, ¿sí? P. Vamos a ponerla más suave, así se nota que... Ponemos un 3 grados. Bueno, y ahí estoy ejecutando el video en un entorno de juegos. Entonces imagínense que esto puede estar proyectado acá y esos videos pueden ser personas filmadas en un croma, o sea, en una pantalla verde. Entonces puedo simular que hay mucha gente acá bailando, amigo, y puedo inclusive manipular eso, ir cambiando.
y todo en, no sé, 20 líneas de código. ¿Se entiende? Entonces tiene un potencial bastante interesante. Y bueno, como esto maneja sonido y maneja un montón de cosas más. Te voy a mostrar Dogfish. Este, por ejemplo, es un proyecto de un amigo que lo que hace es usar Blender Game Engine para manipular marionetas digitales. Él es un artista que antes manejaba puppets, o sea, marionetas así reales, y ahora pasó a lo virtual, como acá. Y él lo que hace es, mediante Python, un protocolo que se llama OSC, que en realidad es una API, el Sound Control, que es un estándar de comunicación, un tipo de comunicación de datos, donde vos podés captar sonido y convertirlo a datos y comunicarte entre diferentes software. Él, por ejemplo, mientras habla, hace que el muñeco hable, todo mediante Python y Blender Game Engine. O, por ejemplo, puedes usar un Kinect y decir, cuando yo cierro el puño, que haga una acción. Yo voy a alargar el juego acá. Ahí está, Dogfish. Ven, vamos a hacerlo hablar, por ejemplo. Hacemos hablar, le cambiamos bueno, esto es para las cámaras. Ahí le cambiamos el humor. Y bueno, esto está todo hecho en este entorno y tiene script externo en el lenguaje Python. Bueno, ahora podemos salir de acá. Bueno, voy a entrar en modo acá. Bueno, este también pueden hacer todo el entorno y exportarlo, no de manera tan directa, pero pueden exportar a otros archivos como Colada o OBJ y eso tirarlo a WebGL en una página web, ¿se entiende? ¿Ustedes conocen lo que es WebGL? WebGL es el kit de librerías del estándar HTML5 que pueden hacer que el navegador procese gráficos en la placa de video. Entonces tengo todo el potencial de un juego embebido en un navegador como Firefox o Chrome y lo puedo ejecutar online, o sea, es genial. Y bueno, digamos, ustedes mediante Colada o algún tipo de tecnología de ese tipo podrían exportar esto a eso. Obviamente hay que codear un poco el JavaScript. Fíjense, acá está el entorno del Dogfish. Y a ver, tengo algo más para mostrar. Ya estoy en tiempo, ¿no? Tengo 5 minutos. Me colgué mostrándole muchas cosas. La idea era hacer un pequeño juego y dejarlo andando, pero bueno, necesitaría una media hora más. Voy a mostrar nomás otro jueguito que hay por acá. Para que vean un juego medianamente terminado. Fíjense lo que es el entorno. Este es el modelo. Fíjense que acá están las texturas. Este es todo el escenario, ¿ven? Es bastante grande. Pueden verlo en modo wireframe. Esto está todo modelado. Igual son primitivas bastante sencillas, como ven, geometrías no muy complejas. Aquí, modo object.
pongo la cámara de nuevo. Vamos a la regla del juego. Fíjense, si yo lo ejecuto así, aparece sin textura, porque le puse en el modo acá como modo objeto. Entonces, si yo selecciono acá, ahí va a aparecer texturizado. ¿Está? Entonces ahora sí, veamos, he cambiado la cosa. Entonces vamos con un tipo. Bueno, igual este juego la verdad que no tiene los mejores gráficos, pero bueno, y básicamente es eso, o sea, el software libre tiene herramientas. Igualmente el Blender lo pueden ocupar para hacer como un tipo de prototipado. Si necesitan optimización, por ahí le conviene pasar esto a un engine hecho en C++, o usar alguna otra tecnología un poco más optimizada. Esto es Python y de alguna manera no es lo más óptimo para hacer juegos, pero para cosas chicas recontra sirve. Y por ahí hay una industria de videojuegos muy interesante en publicidad, cosas un poco más chicas. La mayoría de los chicos piensan que hacer juegos es simplemente hacer un juego como Halo o hacer un juego extremadamente grande, y eso requiere mucha plata, requiere 200 developers, toda una industria que soporte, y capaz que pueden ustedes simplemente haciendo pequeños prototipos, haciendo un muñequito que se mueva, haciendo algún banner con cierta medida de inteligencia, pueden empezar a emprender en esto. El mercado de videojuegos está bueno, es algo que se requiere bastante, y hoy en día con las tecnologías web puedes hacer enganches interesantes. Así que bueno, era lo que tenía que mostrar, y por ahí disculpen la informalidad y la velocidad, digamos, de la charla. Y bueno, cualquier cosa me consultan acá o quieren hacer una pregunta. ¿Sí? Una consulta. En el momento de renderizar el render, sí. ¿requeriste una máquina determinada capacidad o una notebook? Sí, el tema es que con los juegos vos no renderizás. Si vos estás hablando del render como para hacer una película, ¿sí? Por ejemplo, y necesitas una máquina grande, la más grande que puedas. O sea, Blender puedes correr, por ejemplo, esta es una maquinita que ni siquiera tiene una buena placa de video, como es una máquina chiquita. Con esto puedes trabajar tranquilo hasta cierto punto. Lo pregunto porque con el Maxwell Render existe tener algo. Sí, el render siempre consume, porque de alguna manera es trasladar al gráfico cosas complejas, como partículas, o siempre te va a consumir mucho. Pero Blender es un entorno que pesa 40 megas, comparado con un Maya que está pesando gigas. Blender es algo espectacular. De hecho, hay un evento que se llama SIGGRAPH, que es como el evento, la meca de eventos de tecnología gráfica, y está Pixar, Disney y toda la industria, y Blender salió tecnología más innovadora este año como premio. La verdad, sin desperdicio. Conozco un montón de gente que se pasó de Maya a Blender, está bueno, ¿no? Igual, como siempre, los softwares depende del gusto. Lo bueno que tiene Blender es que es open source. Eso es lo principal. Entonces se acelera de una manera exponencial. Hay una comunidad haciendo scripts para todo. Por ejemplo, decir, quiero que el pelo se vea de esta forma. Seguramente hay un pibe que hizo un script que hace eso
hay buena documentación, y tenés todo el potencial de Python, eso es lo interesante. Que vos podés trabajar con el entorno en 3D y comunicarte con lo que se encante. Tenés abierta la posibilidad, y eso en otro entorno 3D no existe, porque como son cerrados, no tenés esa libertad. ¿Hay alguna otra pregunta? Una aclaración que quiero hacer. Sí. Por el tema del Wayra que vi que estaba usando, Sí. cuando se hizo la presentación en Posada, uno de los encargados del desarrollo, era el problema de la conexión del cañón, que cuando conectás el cañón se produce el corredor que teníamos. Hay que iniciar el Wayra Sí. con el cañón conectado para no tener Puede ser. para no tener los problemas. Sí, igual es la primera vez que me pasa, porque yo le había dado las charlas y no tuve, capaz que este tipo de cañón no lo tenía. Ay, bueno, esto, usen Wayra para descargarlo, es una isla basada en Debian que te trae todos los programas funcionando, ¿verdad? Todo un kit de programación interesante. Digo, para los que estudian informática está bueno tener acá la parte de programación un montón de herramientas configuradas y funcionando, y te trae Blender y te trae de todo. Así que se la recomiendo, como dije. Debian, Wayra, bueno. Y bueno, chicos, eso nomás. Gracias.